observar que la raíz también tiene un lado más ancho a nivel de vestibular. Y también estas caras convergen hacia palatino, pero no hay un vértice como en la forma triangular, sino que el lado del cilindro, de ese cilindroide, de ese aspecto de círculo, es más estrecho en palatino que en vestibular. Ahora, como les decía, la forma de la raíz no cambia, ¿ya? Esta raíz va a ser cónica, triangular, cilindroide, siempre. Cónica, triangular o cónica, cilindroide, siempre, ¿ya? El que va a cambiar de forma es el conducto que va dentro de ella, como vamos a ver más adelante. Entonces, por más que pase el tiempo, por más que un diente sea joven, por más que un diente sea adulto, la forma de la raíz no se altera. Termina de formarse la raíz y ahí se quedó esa forma para siempre. Fíjense ustedes que acá, en este lado que va de distal a palatino, que es distopalatino, perdón, mesiopalatino, y acá en este lado que va de distal a palatino, fíjense que no hay depresiones, no hay canales. Lo mismo acá, miren. Entonces, ¿qué característica tiene este diente cuando nosotros lo observamos por sus caras proximales a nivel radicular? Que sus paredes o sus caras externas, perdón, de la raíz son convexas, no tienen aplanamientos, no tienen canales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tallamos este diente, tenemos que acordarnos también de darle estas características de no tener canales ni en mesial ni en distal en ninguna de las dos formas, ni en la forma triangular ni en la forma cilindroide, ¿ya? Ahora, la raíz termina en un ápice romo o redondeado, no termina en punta, es un ápice romo bastante amplio, ¿ya? Pero romo, no termina en punta. Y como ya saben, la última parte del diente que se forma es el ápice, entonces esta última parte del diente en formarse es esta porción con características romo, ¿ya? Toda esa es la forma de la raíz. Lo importante es que no presenta canales, ¿ven? No hay canales en las caras proximales, ¿ya? No hay canales. Ahora, cuando nosotros cortamos una raíz de un incisivo o de cualquier pieza dentaria, tenemos que saber que la parte más ancha de la raíz está aquí en cervical. Luego va estrechándose aquí en el tercio medio y adelgaza más en el tercio apical. ¿Por qué? Porque las caras proximales de los dientes son convergentes hacia cervical y eso también se da en la raíz, ¿ya? Entonces, todas esas características son partes muy importantes en el conocimiento de una raíz, ¿ya? Ahora, todo está ordenado por partes. Vamos a la otra situación. Vemos la dimensión de las dos partes que componen el diente. Vamos a ver la longitud de la corona y vamos a ver la longitud de la raíz. Cuando nosotros observamos la longitud de la corona y de la raíz, nosotros por medio de las longitudes que tengan ambas porciones del diente, podemos obtener lo que se llama la proporción corono-radicular. Ya les dije, cuando avanzamos las raíces en la introducción, que la proporción corono-radicular
es algo matemático. Es saber cuántas veces esta longitud de la corona está contenida en la longitud radicular. Es decir, cuántas veces esa longitud cérvico-incisal de la corona está contenida en la longitud cérvico-apical de la raíz. A eso se llama proporción corono-radicular. ¿Cuántas veces la corona está contenida en la raíz? Entonces acá tenemos una corona, miren ustedes, que la llevamos acá y la acomodamos. Y entonces tenemos una corona. ¿Eh? Una corona. ¿Cuánto mide la corona de este diente? ¿Se acuerdan? Cérvico-incisalmente o longitudinalmente mide 10 milímetros. ¿Ya? Y la raíz del diente mide 12.5. Por eso, en ese 12.5, el 10 entra una vez. Una vez. ¿Y cuánto sobra? Sobra 2, o si quieren 2.5, o si quieren 0.25. ¿Ya? Eso es lo que sobra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la corona mide 12.5. Le quitamos a ese 12.5 10 y le va a quedar 2.5. Ahora, entonces, ¿cuántas veces está contenida la corona en la raíz? 1.25 veces. Ahora, Figón y Garino dicen que la corona está contenida en la raíz 1/4. Y en algunas piezas dentarias alguna vez puede llegar de 1 a 1,5. Es decir, que la raíz puede ser más larga. Pero el término medio es 1/4. ¿Por qué Figón y Garino ponen 1/4? ¿Ya? Si ustedes ven aquí, pone 1/1,4. Ponen 1 porque a veces la raíz es corta, ¿ya? Y puede tener la misma longitud que la corona, ¿ya? Por eso es que ponen ese 1. Pero generalmente el término medio es 1/4. ¿Y por qué se pone en quebrados acá? Porque de aquí sale también todo eso, miren. Vamos a poner otro color para que lo entiendan mejor. De aquí sale todo eso. La corona está 1, ¿ya? ¿Ven? 10, 10. Entonces está contenida una vez. Y 2.5, ¿cuánto es de 10? La cuarta parte, ¿no es cierto? Entonces será 1/4 de 10. Si ustedes hacen la operación, ¿de dónde sale esto? Sale de dividir. Ahí se obtiene esto, miren. Sale de dividir la longitud radicular entre la longitud coronaria. De ahí sale la proporción corono-radicular. Si yo divido 12.5 entre 10, le va a salir 1.25. Si ustedes tienen su celular ahí, que supongo que todos tienen el celular en la mano, ¿ya? Entonces les va a dar 1.25. Y ese 1.25 transformado acá a un quebrado es 1/4. No sé si me hice entender. ¿Entendieron ahora qué es una proporción corono-radicular? Sí, doctor. Ya. Ahora, ¿por qué es importante conocer todos los dientes por si acaso tienen? No importa que el libro no diga nada. Ustedes en ese cuadrito que tienen ahí, donde tienen comienza, erupciona,
termina, etcétera, le va a dar siempre la longitud total del diente y le va a dar la longitud coronaria y la longitud radicular, ¿ya? Entonces, de todos los dientes, ustedes pueden obtener la proporción coronorradicular, por más que el libro no lo diga. Es obligación de cada uno de ustedes saber esa situación. Entonces, como ven, este 1,25, lo único que hacen es poner que 1 entero y el 2,5 es un cuarto de 10, ¿no? Es como que si yo divida esta corona en 4 partes. Entonces será un cuarto de 10. Por eso, que es la longitud coronaria, ¿no? Entonces, así se obtiene esa proporción coronorradicular. Ahora, ¿por qué se busca esto? Porque ustedes van a encontrar, observando radiografías alguna vez, que hay veces que la longitud de la raíz y de la corona son iguales, ¿ya? Podemos tener un diente que tenga la misma longitud coronaria que la misma longitud radicular, ¿ya? Entonces tenemos una proporción igual. Pero este diente tiene un problema que a veces nos llega a perjudicar o a la persona que tiene ese tipo de diente. ¿Y cuál es el problema? Que estas piezas dentarias pueden tener la corona más grande que la raíz. Entonces, como una vez les expliqué en la teoría, y les dije que cuando este diente se compara con un instrumento y el mango del instrumento, en este caso la raíz, es muy pequeño, ¿no? En relación a la parte activa del instrumento de trabajo, entonces aquí no hay sujeción en el hueso y el diente puede caerse. Entonces, hay dientes que pueden tener la corona a la misma longitud de la raíz y a veces la corona más larga que la raíz. Pero, de manera general, como término medio, tenemos que la raíz es ligeramente mayor que la corona. Ahora, si ustedes se acuerdan, en el cuadrito les puse de 7 que erupciona y 10 que termina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta pieza dentaria se termina de formar a los 10 años. Es decir, que a los 10 años se termina de cerrar el ápice radicular, ¿ya? Y esa es la característica de tener esas dos edades. La del 7 es la erupción y la de 10 es donde termina de formarse el diente en ese tercio apical. Entonces, esa es la proporción coronorradicular y las características que podemos encontrar a nivel de la raíz. Viene otra palabrita que es la relación coronorradicular. Cuando nosotros hablamos de la relación coronorradicular, nosotros hablamos de dirección. Aquí yo tengo el eje coronario, ¿ya? Y aquí yo tengo el eje radicular. Fíjense, ¿ya? Entonces, esta observación en la relación coronorradicular se hace por las dos caras, por las libres y por las proximales, ¿ya? Por las dos caras. Primero observemos la cara libre. Entonces, yo voy a tratar una línea vertical que vaya al medio del borde incisal. ¿Ven? Y fíjense que el diámetro longitudinal coronario coincide con el eje, pero coincide con la vertical, mejor dicho.
pero fíjense que la raíz está inclinada a distal, ¿ya? Entonces, en la relación corono-radicular es cómo la raíz se relaciona con la corona, ¿ya? A eso se llama relación corono-radicular. Y fíjense ustedes que la relación corono-radicular vista por vestibular en este diente, nosotros observamos que por vestibular o por su cara libre, el eje radicular está inclinado hacia distal. Entonces, como está inclinado hacia distal el eje radicular, el eje coronario no nos indica hacia dónde está inclinada la raíz. Fíjense, el eje coronario es recto, no nos va a indicar hacia dónde está inclinada la raíz. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno instrumenta, porque uno puede irse recto siguiendo algún trazo o alguna rugosidad y podemos salirnos del conducto. Entonces, cuando nosotros tenemos la relación corono-radicular de este diente, visto por vestibular, vemos el eje radicular desviado hacia distal. Entonces, como está desviado hacia distal, fíjense que entre la raíz y la corona se forma un ángulo abierto hacia distal. Ahora, venimos a una visión proximal. Yo tengo acá el eje coronario. Y este eje coronario lo voy a hacer continuar con una vertical. En relación al eje coronario, fíjense que el eje radicular está inclinado a palatino. Entonces, cuando nosotros observamos el diente por proximal, ya no tenemos que olvidarnos que la raíz de este diente no es como un clavo, sino que tiene su inclinación a palatino. Entonces, cuando nosotros ingresamos acá para hacer un tratamiento, tenemos que buscar cómo la lima vaya hacia palatino. Y como ustedes ven, aquí también entre el eje coronario y el eje radicular forman un ángulo abierto hacia palatino. ¿Ya? Entonces, por más que este diente tenga un alto porcentaje de raíces rectas, hay que tener cuidado en esto. Ya hemos dicho cuando vimos el aspecto clínico y por qué se estudia esto, que la dirección de la raíz no está marcada por la dirección de la corona. ¿Ven? La dirección de la corona es recta. Entonces, no me está marcando para nada la dirección de la raíz que está inclinada a distal. Aquí, el eje coronario es recto, ¿no? Aquí es que hay que tener más cuidado todavía. Pero el eje radicular está inclinado a palatino. Entonces, tampoco hay una coincidencia. Esa es una relación corono-radicular. Nunca hay que confundir la relación corono-radicular con la proporción corono-radicular. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Seguimos entonces. Acá vamos a lo que les he dicho anterior vez. Esto es como un matrimonio eterno. La dirección de las raíces ya lleva y arrastra la dirección de los conductos. Siempre que se habla de la dirección de las raíces, hay que hablar de la dirección de los conductos, porque la dirección que tenga la raíz es la dirección que tenga el conducto. Ahora, si hablamos de la dirección de la raíz y los conductos en este diente, este incisivo central tiene un alto porcentaje de tener raíces
rectas. ¿Ya? Es el diente que tiene el mayor porcentaje de raíces rectas. El 75% de estas piezas dentarias tienen sus raíces rectas. Pero ojo, fíjense por dónde las vemos rectas. ¿Por dónde? Por su cara libre. Porque por proximal siempre la raíz va a tener una inclinación a palatino. ¿Ya? Entonces, el 75% de estas piezas dentarias presenta raíces y ápices rectos. Luego, la segunda dirección es 9.3. Son direcciones de los ápices. El ápice hacia vestibular, ¿ya? O con una curva a vestibular, por eso dice labial acá es vestibular. Entonces vemos esta curva vestibular, ¿ya? En un 9.3 a nivel del ápice. Una curva, primero esta, una curva del ápice ligeramente adistal. Es donde generalmente el ápice se desvía. 7.8. Luego tenemos que el ápice puede estar inclinado a distal. Entonces, como ven, el 75% de raíces rectas, para llegar a 100, a ese 75, nos faltan 25%. Y ese 25% está distribuido acá, en esos 4 porcentajes. Si ustedes suman 9.3 más 3.6, tenemos 12.9, 12.9, 13.2, 17.2, ¿ya? 18 y más 7, 25%. Entonces, estos de acá sumarán esos 25%. ¿Qué nos muestra este diente? Que la raíz es recta o tiene los 4 tipos de curvas apicales: mesial, distal, palatino y vestibular, tal como lo hemos descrito cuando avanzamos las formas curvas de los ápices. Fíjense ustedes que los conductos copian la misma dirección que la raíz. Por eso es que acá se dice dirección de raíces y conductos. ¿Ya? Si la raíz es recta, el conducto es recto. Si tiene alguna desviación a mesial, a distal, a palatino o vestibular, el conducto también tendrá esa desviación. Ahora, vamos a ingresar a observar la cavidad pulpar. Y lo primero que vemos es una parte de esa cavidad pulpar, que son los conductos radiculares. ¿Cómo es el conducto radicular? Si decimos que retrata la raíz, ¿qué dijimos de la raíz? Que era única y simple. El conducto va a ser único y simple en la mayoría de los casos. Si la raíz tiene mayor porcentaje de ser recta, generalmente el conducto va a ser recto. Va a ser recto. ¿Y qué forma va a tener el conducto? La forma de la raíz. Cónica. El conducto va a ser cónico, con sus paredes convergentes hacia el ápice. ¿Ya? Ahí termina en un
foramen que siempre será circular. Ahora, este conducto, aquí vamos a tratar de que ustedes hagan bastantes dibujos. Este conducto, cuando el diente es joven y la raíz transversalmente es triangular, entonces vamos a tener un conducto también triangular. ¿Ya? Si la raíz es cilindroide, vamos a tener un conducto cilindroide. Pero, ¿dónde se dan estas situaciones? Vamos a hacer varios dibujos y van a tratar ustedes de dibujar para que traten de aprender mejor. Entonces yo tengo acá una raíz. Este es el corte cervical, el corte medio y el corte apical. El conducto, vamos a suponer que es un conducto, es una raíz triangular. Entonces, aquí en este corte, yo voy a ver una raíz triangular. Aquí en este otro corte, yo voy a ver una raíz triangular. Pero fíjense cómo va estrechándose desde el cuello, va hasta el ápice. Ahora, el ápice, si bien muchas veces copia la forma de la raíz, pero generalmente ya es circular. Y al ser circular el ápice, automáticamente el conducto es circular. Entonces, no importa la edad del conducto, como el ápice radicular tiene la tendencia a ser redondeado, entonces vamos a tener un foramen apical circular. ¿Dónde vienen los cambios? Aquí, en cervical y en el tercio medio. ¿Qué sucede ahí? Si este diente tiene transversalmente la raíz triangular, en una persona joven, el diente es amplio y es triangular. En el tercio cervical, en el tercio medio, también será triangular. Y en el ápice, el foramen será circular. Esto es una persona joven con un diente recién formado. Pero ¿qué sucede si esta persona tiene la raíz de forma triangular, pero ya no es joven, sino que ya es una persona adulta mayor? Bueno, vamos a ponerle 3 edades. Aquí una persona joven, recién terminado de formar el diente, y una persona adulta joven. Entonces acá yo tengo que este diente de esta persona joven, que ya erupcionó, se terminó de formar, ingresa en contacto con el antagonista y entonces empieza a depositarse dentina en las paredes del conducto. La atrición o la abrasión va a hacer que se forme dentina secundaria o dentina adventicia, ¿ya?, en el conducto, y lo va a ir estrechando, pero sin deformarlo. Entonces yo puedo tener acá un conducto triangular en esta persona adulta joven. En el tercio medio, este conducto ya es ovoidal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha ido depositando dentina y ya puede ser ovoidal. Y en el ápice, el conducto se mantiene circular. ¿Qué sucede en una persona mayor? ¿Ven? Los cortes transversales de las raíces no cambian. No cambian. Lo que cambia es el conducto. Entonces acá, en el tercio cervical de la raíz,
Ya voy a observar un conducto que ya está más calcificado y tiene forma cilindroide. En cambio, en el tercio medio ya es circular. Y en el ápice tendremos un foramen apical también circular. Ahora, en una persona adulta mayor, la raíz va a tener la misma forma, transversalmente circular y longitudinalmente cónica. Entonces, todo ese proceso de dentinificación, fíjense ustedes, ha ido cambiando la forma del conducto de triangular, ¿no? Después al tercio medio cilindroide, después el tercio cervical cilindroide, el tercio medio ya circular y el ápice circular. Entonces, acá en esta persona adulta mayor, ya el estímulo hizo que se forme mucha dentina y entonces el lumen del conducto se vuelve circular. Circular en cervical, circular en el tercio medio y circular en el ápice. ¿Ven? Entonces, en resumen, tenemos una raíz que primero tiene un conducto amplio, ¿ven? Amplio. Luego, esa amplitud del conducto va disminuyendo. Luego, ese conducto ya disminuyó en su lumen, está muy delgado. Y hasta que llega el momento en que podemos encontrar un conducto en forma de hilo o filiforme, pero circular. ¿Ya? Entonces, esta es la característica que encontramos cuando tenemos una raíz triangular. Cuando tenemos una raíz, digamos acá, cilindroide, también tenemos los mismos cortes, cervical, medio y apical. Pero como la raíz ya es cilindroide, tenemos esta característica, ya casi circular. Pero fíjense que desde cervical hasta el ápice se va las paredes y las paredes del conducto y la cara de la raíz van convergiendo hacia el ápice y se va formando el cono. Entonces, en este caso, cuando la raíz transversalmente es ovoidal o cilindroide, que es casi parecido, pero mejor cilindroide o casi cilíndrica, acá tenemos que tener cuidado porque el conducto rápidamente se va a volver circular. Acá, por ejemplo, yo tengo un conducto cilindroide, pero en el ápice ya es circular. Vuelvo a hacer a otra edad los mismos cortes. Por ejemplo, después de un diente joven viene un adulto joven. Aquí tenemos los cortes de las raíces, esos no varían. Pero ¿qué sucede? El proceso de dentinificación en la formación de dentina secundaria o adventicia ha ido depositando ya dentina en estos conductos. Este se sigue manteniendo todavía ovoidal, pero este de acá ya va a ser circular y el del ápice es circular. Entonces, fíjense ustedes que no necesita llegar a una edad mucho mayor este conducto para volverse estrecho y filiforme. Acá, por ejemplo, en una persona adulta, ya adulta mayor, ¿qué puedo ver ahí? Puedo ver ya un conducto en el tercio cervical circular, en el tercio medio circular y en el ápice circular, ¿no? Y lo mismo, en esta raíz última vamos a encontrar un conducto ya tremendamente delgado, ¿ya? Entonces, estas características
son las que tienen los conductos a nivel radicular de acuerdo a la forma que tenga la raíz. Como ven, el conducto siempre va a ir cambiando de forma, su lumen se va a ir estrechando, va a ir cambiando de forma y esa forma a la que cambia es la forma circular. Por eso, cuando el conducto está en un diente que corresponde a una persona mayor, generalmente los conductos ya son circulares. Los conductos retratan la forma de las raíces en sentido transversal cuando el diente es joven. ¿Me han entendido? Entonces, en cada diente, en cada raíz, se hacen estos cortes que nos van mostrando esas características que tienen los conductos. ¿Ya? El conducto de esta pieza dentaria generalmente es único. Es un diente que tiene un conducto único, ¿ya? Con muy pocas ramificaciones. Cuando ustedes encuentren, por ejemplo, no sé si por aquí está la palabra, ramificaciones apicales, es que en el ápice el conducto se ramificó y puede tener foraminas y foramen, pero no son muchos los porcentajes donde pueden haber ramificaciones a nivel de este conducto, ¿ya? Generalmente este incisivo central tiene un conducto único, ¿ya? Ese conducto único lo mencionan algunos autores como un conducto medular. Cuando ustedes lean conducto medular, se está refiriendo a que hay un solo conducto y como está al centro de la raíz, ¿ya? Se considera similar a la médula del cuerpo humano, que está en el centro de las vértebras. Entonces, esa es la característica que va tomando el conducto. Si yo trazo acá una línea, ¿no? Ahí empieza el conducto. El conducto es una continuación de la cámara pulpar y va a ir con sus paredes hacia el ápice, ¿ya? Convergiendo las paredes, porque el conducto ya tiene paredes, porque acá afuera están las caras de la raíz, ¿ya? Este conducto se lo observa más amplio por proximal. En el sentido proximal, el conducto se lo observa más amplio que en el sentido mesiodistal. Sus paredes a veces son un poco irregulares, por eso es que este conducto hay que instrumentarlo bien para realizar bien sus paredes, alisar bien las paredes y formar un verdadero cono, ¿ya? Entonces, ese es el conducto. Ahora, la porción que hay en la corona de la cavidad pulpar aloja o se denomina cámara pulpar. Y la cámara pulpar en este diente tiene dos visiones. Una visión, vamos a poner, una visión mesiodistal, ¿ya? O por sus caras libres. Y una visión vestíbulo palatino. Esas son las dos visiones por donde se observan la cámara o la cavidad pulpar, si quieren, cámara y conducto. Por vestibular o mesiodistalmente y por proximal o en el sentido vestíbulo palatino, ¿ya?
Entonces vamos a ver acá el sentido vestíbulo-palatino. ¿Qué encontramos en este sentido vestíbulo-palatino? Vamos a buscar un color que se vea. Resulta que la cámara empieza en un vértice, que es lo que corresponde al borde incisal. No se olviden que el borde incisal también es un vértice, una arista. ¿Ya? Ahora, ahí está el inicio de la cámara en el sentido vestíbulo-palatino. Empieza en el vértice de la cámara y luego se abre la pared vestibular de la cámara y retrata la morfología externa de la pared. De ahí se abre la otra pared hacia palatino. Y ya hemos descrito que todo lo que es convexo hacia afuera es cóncavo hacia la cámara. Todo lo que es cóncavo afuera es convexo hacia la cámara. Y acá tenemos otra convexidad hacia afuera, tendremos otra concavidad de esa pared hacia la cámara. Entonces, como ven, como la cara proximal de este incisivo es triangular, ¿ya? La forma de la cámara por proximal también es triangular, tal como lo es la cara, es decir, la retrata a la cara. Ahora, ¿qué sucede en ese sentido vestíbulo palatino? Esta cámara pulpar en este diente llega a querer estrecharse ligeramente a nivel cervical y queda con un pequeño cuellito ahí, una pequeña marca, una pequeña reliquia, donde se une la cámara con el conducto. Y esta cámara, una vez se une al conducto, el conducto va con sus paredes convergiendo, recorriendo toda la raíz de cervical a apical y terminando en un solo foramen o en foramen y foráminas. ¿Se entendió? Doctor, ¿a qué altura se produce el estrechamiento? ¿Ah? ¿A qué altura dijo que se producía el estrechamiento? A nivel de la línea cervical. Ahí a veces se produce un pequeño estrechamiento. Generalmente se dice que cuando en los dientes tienen un solo conducto, la cámara y el conducto se unen sin dejar marca. Pero en este diente tiene una línea cervical bien marcada, ¿ya? Y hay un pequeño estrangulamiento, un pequeño hundimiento y a nivel cervical, justo donde se une la cámara y el conducto. Vamos a la visión mesiodistal o vestibular. Primero, fíjense que la cámara retrata la forma de la cara. ¿Sí? Si esta cara tiene aspecto trapezoidal, la cámara también. Es más amplia en el sentido mesiodistal que en el sentido vestíbulo palatino. Ahora, si acá mesial y distal son convexos hacia afuera, las paredes de la cámara son cóncavas hacia la cámara. Acá tenemos incisal. Como ven, el borde incisal. Cuando el diente es joven, vamos a encontrar las lobulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar también lobulaciones en incisal. Entonces, la flor de lis, como les decía el otro día, se retrata también en la cámara. Ahora, esta cámara pulpar, cuando el diente es joven, tiene esos tres cuernitos
Y ahora en el repaso les pregunto a Arián, ¿qué son los cuernos? ¿No? Son el centro de mineralización de los lóbulos, en los incisivos de los lóbulos y en los premolares y molares. Son el centro de mineralización de las cúspides. Ahí son los que empiezan a formar cúspides y lóbulos. Ahí tenemos los 3 cuernos pulpares. Una vez que entra en oclusión con el antagonista, desaparece un cuerno pulpar central y quedan los 2 pequeños cuernitos, mesio incisal y disto incisal. Esta cámara pulpar, como tiene aspecto de trapecio como la cara, entonces va con sus paredes, que son cóncavas hacia la cámara, y converge hacia cervical. Y ahí se une al conducto y el conducto continúa con sus paredes convergentes hacia el ápice donde termina el foramen apical. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que tienen la cámara pulpar. ¿A dónde llega la cámara pulpar? Está en la mitad de la corona. ¿Ya? Cuando el diente es una persona adulta joven, esa cámara está en la mitad de la corona. Pero todas estas características, la amplitud del conducto de la cámara, los cuernos, todo desaparece con la calcificación de la cavidad. ¿Ya? Todo se reduce. Acá, como ven ustedes, la cámara se ha ido calcificando, dentinificando, ¿ya? Y nos va dejando una sombra. Y aquí está la cámara ahora. ¿Eh? Y acá el conducto radicular, ¿ya? Que se extiende hacia el foramen. Entonces, fíjense que todo lo que era ancho acá y acá, ¿ya? Va estrechándose por la formación de dentina y con el paso de los años, ¿ya? Entonces, no olviden que la cámara llega a la mitad de la corona. Ahora, ya hemos visto los cortes transversales de la cavidad pulpar y de los conductos, especialmente. Les he hecho varios dibujos ya donde el lumen del conducto cambia de forma y va transformándose de un triángulo o de un cilindroide a circular. Todos los dientes a nivel del conducto buscan transformarse en circulares. Ahora, ¿qué cambios empieza uno a ver con el paso de los años? Si ustedes observan la cavidad pulpar de este diente en una persona joven, van a ver pues un diente con cavidad pulpar amplia, ¿no? Con cuerno, etcétera, y amplia. Eso es innegable que va a suceder en el joven, ¿ya? Y tienen que aprender a diferenciar cuándo la raíz está terminada de formar y cuándo no está, ¿ya? Por eso la edad límite, si ustedes sacan una radiografía de un diente con 8 años, 9 años, puede ser, lo va a encontrar el ápice abierto, ¿no? Pero llega a los 10 y ese ápice tiene que estar cerrado y la pieza dentaria terminada de formar. Puede calcificarse antes o terminar de formarse antes el ápice, puede haber su variación, pero eso no cambia el sentido de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué cambios se ven a nivel de la cavidad pulpar? Primero, los primeros signos al tiro. Miren, de aquí, de esta figura, acá,
¿Qué se redujo? El lumen, ese volumen que tenía la la cavidad pulpar, ya se redujo. Es lo primero que se ve. Y después uno empieza a observar, ¿ya? ¿Qué elementos desaparecieron o desaparecen con estas características? Fíjense, la cámara que llegaba a la mitad está en cervical. ¿Ven? ¿Y qué no hay? No hay los cuernos pulpares, ¿no? ¿Qué más se ha visto? Miren, constricción del conducto a nivel del ápice. Miren, está calcificado aquí el conducto. Miren, el conducto llega hasta aquí. Hay una constricción, una calcificación. Y fíjense, de aquí hacia el ápice no hay conducto. Entonces, aparte de desaparecer los cuernos, de estrecharse la cámara, el ápice, el conducto a nivel del ápice, sufre constricción, ¿no? Entonces, no es el ápice el que sufre constricción, yo lo he puesto ahí resumido, es el conducto a nivel del ápice. ¿Por qué? Porque a nivel del ápice es que el conducto, es que la cavidad pulpar, si quieren, empieza su calcificación. Luego aparecen nódulos pulpares. Estos nódulos ya son formaciones de dentina. Podemos encontrar algunas formaciones, por ejemplo, que a veces se forman acá, formaciones de dentina, y quieren obstruir el conducto o quieren obliterar la cámara, ¿ya? Esos son los nódulos pulpares que se forman por calcificación y a veces están en el trayecto del conducto, ¿no? Y dejan un pequeño hilo que pase y uno tiene que instrumentar hasta que desaparece ese nódulo para poder paralelizar las paredes y formar un cono de manera correcta. La cámara se puede obliterar. ¿Qué quiere decir obliterar? Miren ustedes, este diente tenía una cámara que llegaba hasta acá, pero se fue calcificando, es decir, se fue obliterando. Y entonces, como ven ustedes, ya la cámara desapareció de la corona y tenemos una reliquia de ella por los rastros de calcificación que quedan, y queda una pequeña reliquia de ella, ¿no? A este nivel donde estamos viendo, y el conducto ya es un hilo, ¿ya? Por eso se dice que el conducto puede volverse filiforme, es decir, filiforme es hilo, ¿sí? Delgadito, o puede obliterarse, es decir, no quiere dejar pasar nada y se tapa. Ahora, en su texto ustedes tienen cortes de estos dientes. Y en los cortes se ven diferentes cosas de las que hemos ido hablando. ¿Ya? Acá tenemos un diente tipo, es decir, el diente normal, que debería ser, ¿no? Pero de ahí encontramos los demás numeritos. Y fíjense que tenemos la cavidad pulpar. Aquí tenemos el diente visto en el sentido vestíbulo palatino, mesiodistal. Entonces, no solamente miren el diente, miren la cavidad pulpar. Y fíjense que esas cavidades pulpares están amplias, ¿ya? Es decir, pertenecen a dientes jóvenes, ¿ya? Y acá tenemos cómo se obtiene el término medio en su medida del diente. Miren, del más pequeño al más grandote. Este diente pequeño puede existir, este es el diente que resulta de sumar y dividir la longitud de estos dos, y entonces como término medio tenemos los 22 milímetros, punto 5 que hemos visto. ¿Ya? Acá tenemos conductos rectos, tanto por vestibular o por mesiodistal y por proximal. ¿Ya? Acá tenemos
el ápice de este dientecito lo voy a dibujar hacia mesial. O sea que tenemos un dientecito con el ápice, pero no seguiremos lo que está haciendo. Es que nos está mostrando aquí un diente derecho. Vamos a transformarlo en izquierdo nomás. Ya. Entonces, y ahí tenemos el ápice desviado. Ahí está hacia distal, ¿no? Pero nosotros nos muestra acá que el ápice puede estar hacia mesial. Entonces, va en esta dirección, ¿no? Como ya hemos visto, en este diente puede haber hacia mesial, hacia distal, la curva apical. Acá tenemos, miren ustedes, la curva del ápice hacia vestibular. Todos los ápices están acá en vestibular, están inclinados hacia vestibular. Acá una raíz que quiso tener un pequeño acodamiento. Y acá tenemos una curva del ápice hacia palatino, que también es normal de ver en este diente. Esto que ven acá, no se asombren si algún rato de eso lo ven. Fíjense que es un diente que no está terminado de formar el ápice. Pero esta pieza dentaria sufrió un golpe y miren aquí, en esta partecita, aquí, ahí. Se nota, ¿no es cierto? Ahí está fracturado el diente. ¿Ya? Como tiene una cavidad pulpar amplia y todavía la raíz no está terminada de formar, el dueño de este diente ha sufrido un golpe, ha fracturado el borde incisal, se ha comunicado ya con el exterior, la cavidad pulpar, y el diente está dividido en dos. Entonces, es muy difícil de que esa pieza dentaria siga permaneciendo en la boca, ¿ya? Entonces, esos son los golpes que a veces se dan los niños cuando el diente está en erupción contra algunos objetos, especialmente cuando manejan patines, patinetas, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Aquí tenemos una constricción radicular, ¿ya? Y al mismo tiempo una calcificación de la cavidad pulpar. Esto que ven más anchito aquí es porque la calcificación viene del ápice hacia la cámara. Siempre van a ver el conducto más delgado que la cámara. La cámara se estrecha más es cuando la persona tiene abrasión o una tensión marcada y se desgasta el borde incisal, entonces la cámara también se calcifica y se dentinifica. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos un diente. Fíjense cómo la cámara es amplia. ¿Qué sucede acá con esta cámara amplia? Que este diente no tiene contacto con el antagonista. Entonces, la cámara pulpar se ha estrechado lentamente solamente con el depósito de dentina primaria. No hay estimulación para que se forme la dentina secundaria. Por eso es que tenemos una cámara amplia. Acá tenemos los cuernos pulpares bien marcados en este dibujo. Acá también, ¿ya? Y cavidad amplia en el sentido mesio-distal, ¿ya? Acá, como ven, ya los cuernos desaparecieron, el conducto ya está estrechándose y acá ya la cámara no está en la mitad de la corona, sino
sino que ya se ha retraído hacia cervical. Acá, este diente debe tener un buen desgaste. Por eso la cavidad pulpar ya se calcificó. Y el conducto también. Entonces, ya está filiforme. Entonces, estas personas son las que tienen una buena formación de dentina, una buena estimulación, una buena alimentación, que el organismo estimula la formación de dentina. Y ven acá, tenemos conductos filiformes, la cámara ya calcificada, obliterada, y fíjense la corona libre de cámara, no hay cámara, puro tejido duro, porque la corona, la cavidad pulpar aquí, la cámara especialmente se ha obliterado, se ha calcificado, ¿ven? Si ustedes ven acá, ahorita voy a borrar, si ustedes logran ver aquí lo que yo voy a borrar, fíjense cómo está retratada todavía la cámara pulpar, pero es un retrato de calcificación, ¿ya? Es una reliquia que está quedando de la calcificación, ¿ya? Entonces, todas esas cosas, siempre que observen un diente, observen por fuera y por dentro. Estos son los cortes transversos que ya les mostré en cada uno de ellos. No vale la pena que lo lean. Fíjense, aquí está la raíz triangular, cilindroide, ¿no? Y los cortes de cervical, medio y apical. Y fíjense acá, todos los forámenes apicales, no importa la edad, ya son circulares, ¿ya? Entonces, pueden leerlo, pero traten de entender lo que yo les expliqué para que puedan entender esta situación, ¿ya? Ahí termina el incisivo central superior. Ya el incisivo lateral lo vamos a avanzar la siguiente semana, después de